con nosotros esta mañana los abogados Darvé López Mendívil y Raúl Guillén López. Raúl, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días a ti, a todo tu auditorio. Darvé, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Congruente o traidor el ministro Pérez Dayán, que ayer manifestó que la Corte no tenía facultades de revisar las acciones de inconstitucionalidad sobre la reforma judicial? ¿Congruente o traidor, Darvé? Yo creo que es congruente. Yo creo que es congruente porque se atiene al texto constitucional, se atiene a sus propias opiniones, a sus precedentes, los cita, los menciona. Yo no creo que él estuviera obligado a haber realizado un ejercicio para estirar una liga que no existe en la Constitución. Yo creo que él se apegó a la obligación que como juez constitucional tiene, de atenerse a las decisiones en las que anteriormente se había pronunciado de que no tiene facultades la Corte para hacer un análisis de la reforma constitucional. Sí, Raúl Guillén, ¿congruente o traidor? Híjole, pues es muy difícil desde una perspectiva estrictamente técnica jurídica. Concuerdo, Darvé tiene razón, ¿no? En el sentido de que se acoge a una interpretación que había prevalecido en la Suprema Corte sobre el tema. Desde una perspectiva estrictamente técnico-jurídico, yo creo que sí es congruente, pero bueno, desde una perspectiva política, pues es un gran traidor, ¿no? Porque lleva en un bloque de 8 y al final se baja, diciendo o planteando que las situaciones que se presentan en el Congreso, más allá de los problemas que se pueda presentar, pues es problema de ellos y que la Corte no tiene que resolver ese tipo de problemas. Además, señaló que bueno, que no es un problema de la Suprema Corte, es un problema del Congreso y que las cosas que pasan allá ya se tienen que resolver, ¿no? Sí. Creo que desde una perspectiva estrictamente política y mediática, pues lo están haciendo pedazos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el precedente al que se refiere Pérez Dayán, Darvé? Bueno, la Corte o el Poder Judicial en su integralidad había recibido ya solicitudes para hacer análisis de reformas constitucionales y las más representativas fueron las reformas constitucionales del Pacto por México. Sí. Entre esas ni siquiera se atrevían a pronunciarse, llevaban a cabo las causales de procedencia, las aplicaban y no las estudiaban. Y ellos decían, es intocable, tiene inmunidad la Constitución y no existe ningún asidero legal por el cual tú puedas hacer un estudio y puedas descalificar a la Corte con el adjetivo de ser inconstitucional en sí misma. Entonces, sí existen precedentes, incluso les citaban el recurso de reclamación, no recuerdo el número ahorita, precisamente por la inadmisión de acciones de inconstitucionalidad, en las cuales le imputaban incluso al ministro Luis María Aguilar la determinación que había tomado en el sentido de señalar que las reformas constitucionales y la Constitución misma era inmune a cualquier análisis que se quisiera plantear por medio de un control constitucional. Entonces, yo creo que la Corte estaba haciendo un ejercicio muy amplio. Llamarle traidor a alguien que se atiene a los precedentes, pues es un pronunciamiento político de quien lo adjetiva. Sí. Porque al final de cuentas, en los órganos en los que se deciden las cuestiones que analizan por las mayorías, incluso en las legislaturas y en los congresos, las personas tienen toda la posibilidad de decidir la orientación de su voto. Incluso se pueden bajar y se pueden volver a subir las veces que quieran. Para eso se conforman así. La idea de que conforman un bloque que no puede deshacerse no tiene sentido. Incluso el bloque oficial, como se le conoce, se puede desmembrar en cualquier momento. Está conformado por partidos distintos y, si bien es cierto, se presentaron a la elección y de manera conjunta mediante unas coaliciones,
ello no significa que estando en el ejercicio de su labor legislativa no puedan cambiar de opinión. Sí. Para eso están, ese es el diseño de nuestros poderes, pues, ¿no? Raúl Guillén, hay ministros que en anteriores ocasiones se pronunciaron por no revisar reformas constitucionales. Citaba Pérez Dayán a Norma Piña. En ese caso, ¿cómo entender Norma Piña si antes opinaba de una manera y ahora opinaba de manera distinta? Pues bueno, yo creo que todos podemos cambiar de criterio, ¿no? Sí. Tiene razón Darvez en el sentido de que se puede cambiar de criterio y Pérez Dayán lo que hizo fue dar su voto conforme a su opinión, más allá de lo que se diga, de que fue presionado con temas penales y que le habrán sacado, ¿no? Para ese cambio, ¿no? Pero bueno, tenemos grandes cambios de criterio. Yo me acuerdo que en su momento Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte, estaba totalmente en contra de la reforma judicial, abiertamente. El Saldívar del 20-23 de noviembre estaba en contra totalmente y decía que era una locura, entre comillas, ¿no? Y pues cambio de criterio, ahora ya apoya la reforma. Sí, Monreal en su momento también estuvo en contra. Entonces, hay situaciones políticas y situaciones extraordinarias que nosotros no sabemos en el fondo, que hace que las personas un día vean el cielo de una manera y al otro día de otra manera, ¿no? Atendiendo a sus intereses. ¿Considera Raúl Guillén que fue presionado con esto de investigaciones que le pudieron haber desempolvado? No, definitivamente la Corte tuvo muchísima presión cuando la presidenta señala que o hace pronunciamientos tan directos en el sentido de entre comillas tener un plan B si no se resuelve en determinado sentido, la presión brutal que tuvieron del Senado de Noroña, que le llamó fascistas. Obviamente una presión política y mediática sumamente importante que de alguna manera tuvo un cierto impacto, ¿no? Creo yo, ¿no? Es mi opinión. Pérez Dayán, cuando justifica su voto, o más bien fue Carrancá, dice que González Alcántara Carrancá. Sí, González Alcántara Carrancá dice que pues ya no es necesario votar su propuesta porque no se alcanzarían los 8 votos necesarios para invalidar parte de la reforma constitucional. Dijo que queda abierta la posibilidad de recurrir a instancias internacionales. ¿Es posible que quienes se opongan a la reforma judicial recurran a instancias internacionales? ¿Y qué instancias internacionales serían, Darvé? De hecho, ya recurrieron. Sí. Ya recurrieron un grupo bastante numeroso de magistrados federales. Acudieron y activaron el artículo 41 de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para efecto de que se hiciera un análisis de la reforma, sí. y señalándola pues de que había afectaciones a garantías judiciales, entre ellas la de independencia judicial. Existen precedentes en la Corte Interamericana de que cuando existe una destitución, evidentemente hay una afectación a la convención, sí. Y por tanto ellos invocan para que la comisión, querían que se emitieran medidas cautelares que las podía emitir la comisión. Sí. Ya que eso no sucedió, eventualmente lo buscarán de la Corte, pero ya en este caso que la Corte emita medidas provisionales, pues eso ya no va a ser posible porque se entiende que ya la reforma está caminando y eventualmente podrá juzgarse en una instancia internacional esta reforma y todo lo que ella implica. Al final de cuentas, el Estado mexicano estaba seguro y está seguro de la convencionalidad de la reforma y eventualmente podrá acudir ante esa instancia. Pero son procesos que duran muchos años, Raúl Guillén, los procesos internacionales, ¿no? Sí, no, y realmente yo no veo que tenga un impacto real, ¿no? Estos gobiernos que llegan con estas características, ¿no? Y empiezan a tomar estas decisiones de debilitar las instituciones. Ya viene la reforma al INAI, la desaparición de los órganos autónomos, esta concentración de poder. Cuando uno ve a los científicos sociales hablar de este fenómeno latinoamericano, Evo Morales, Chávez, Bachelet, pues te das cuenta que forma parte de un modelo político que se implementa, ¿no? De concentración de poder, de no hay contrapesos, gobiernos intolerantes, autoritarios, y forma parte de una receta a nivel mundial que se está aplicando, ¿no?
Sí. Que llegan democráticamente, y una vez que llegan democráticamente empiezan a concentrar el poder y a desmantelarlo, ¿no? Sí. El Estado, ¿no? Ya no hay ninguna instancia judicial en México, legal en México, para recurrir a la reforma judicial. Ya esto es definitivo. Palabra de Dios. Ya es palabra de Dios. Ya es palabra de Dios. Bueno, la verdad es que existen otros medios de control, eso es cierto, van a seguir, seguirá haciéndose ruido en relación con los amparos, pero eventualmente esta decisión sin duda tendría que impactar. ¿Por qué? Porque aun y cuando no hayas alcanzado la votación necesaria para declarar la invalidez de la reforma, tenemos nosotros que poner los pies en la tierra para ver qué se hizo. O sea, la Corte no recibió presión por sí misma, por decir, estamos realizando nuestro trabajo y nos están presionando indebidamente. No, la Corte recibió una presión de manera muy justificada, porque la Corte nunca había hecho esto que querían hacer. Es decir, la Corte pretendía hacer un análisis de una reforma constitucional cuando jamás en la historia de la Corte lo había realizado. Y obviamente ello tiene sus motivaciones políticas, como tienen motivaciones políticas las expresiones de los jueces y de los magistrados que salen y protestan. Porque todas esas personas que conforman el Poder Judicial se atienen a la observancia de principios que rigen su labor. Ellos se sujetan, por ejemplo, hay una declaración de principios de Bangalore, creo. Sí, esos son los principios de Bangalore, que determinan cuál es la conducta de los jueces. Y obviamente aquí los jueces y los magistrados no se atuvieron a ella. ¿Por qué? Porque sintieron que había una afectación de carácter personal que los obligó a asumir una nueva conducta ante lo que es la ley. Ellos ante la ley son imparciales, pues tienen la obligación de ser imparciales, tienen la obligación de determinar cuál es el alcance de tal, y también tienen la obligación de respetar los procesos constitucionales que conforman las normas. Sí. Entonces, al no hacer eso y trasladar todo eso a la política, pues era obvio que la presión política se iba a suscitar. Raúl Guillén, ¿impacta esto en las reformas que tendrán que hacer los congresos de los estados para adecuar las constituciones locales y permitir la elección popular de jueces locales y de magistrados locales? Es decir, esta decisión de la Corte deja viva entonces este ordenamiento que tienen los congresos locales para que en un plazo de 6 meses, a partir del 15 de septiembre, reformen las constituciones locales y también se elijan por voto popular jueces y magistrados locales. Pues eso ya es palabra de Dios, como también, te dije ahorita. Esto va a fluir y de manera, es más, van a jugar competencias, a ver qué congreso del estado lo hace primero, ¿no? Para acompañar este proceso, ¿no? Simplemente qué pasó con el tema de la supremacía constitucional, entre comillas, ¿no? Se aprobó en fast track en 17 estados, o sea, ni se discuten. Estamos ante un hiperpresidencialismo, y los científicos sociales son claros, ¿no? Cuando hay este tipo de concentración de poder, pues las cosas no se discuten, no se debaten, están planchados, ¿no? Creo que esto va a pasar muy rápido. Yo no sé si aquí en Sonora con qué rapidez, pero sí creo que muchos estados lo van a hacer para este año, ¿no? Que viene. Sí. ¿Elecciones locales también en 2025? Pues en algunos estados sí se está perfilando. Pues va a ser una locura esto, tiene ¿no? hasta el 2027. Bueno, en términos financieros nos va a costar el chistecito 13,000 millones de pesos, algo así. Lo federal, ¿no? Pero también hay que checar lo local, ¿no? Bueno, hay lo federal sí, lo federal son 13,000 y pico, y lo estatal, pues vamos a ver. Pues está metido en un brete el INE, ¿no? Porque ¿cómo va a organizar una elección? Sí. Porque están obligados a llevar a cabo la elección local, sí, y también van a requerir de presupuesto adicional. Uno de los consejeros, yo digo que sí habría que tener cuidado con eso de decir que la aprobación fast track por parte de la legislatura de los estados es una presión dictatorial, porque ellos no necesitan llevar a cabo una discusión. Pues cuando se presente la iniciativa que es de carácter constitucional, ahí están obligados todos los que son diputados y conforman las legislaturas locales a ponerse a estudiar. ¿Por qué? Porque si eventualmente se aprueba, va a llegar, ellos ya tienen que ver. No estudian lo propio, menos van a estudiar pero eso no significa, que tiene que ver ese proceso de discusión, porque eso se discute allá, pues. Sí. Aquí te piden la votación. Sí. Es solamente, pues, ¿no? Entonces creo que de ahí se han nacido, oye, no se discutió aquí, no, pues ese proceso no sucede en el. Y desde viéndolo desde una manera optimista, ¿esto va a pacificar un poco las cosas? Pues no existe ningún antecedente en el mundo, ¿sí?
y te lo digo categóricamente, de una reforma de esta magnitud con resultados exitosos, ¿no? Bolivia ahí se ha tenido alguna aproximación con resultados desastrosos. México no es Bolivia. Estados Unidos a nivel de jueces con cierto sector no federales. Entonces los científicos sociales dicen que por ahí no va el tema, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que esperar. Para mí sí resulta muy relevante el hecho de que a Bolivia no se le ha condenado en la Corte Interamericana, señalando que el sistema judicial en el que se eligen a los jueces por voto popular viole la convención, que es precisamente el argumento que llevan este grupo de ministros. Muy importante, es un documento muy, muy interesante, porque ahí vienen las alegaciones que ellos tienen en contra de la... Finalmente les pregunto, para cerrar esta conversación, Darbel López Mendívil, Raúl Guillén López, ¿a Donald Trump le va a interesar esta reforma judicial o le va a valer cacahuate? Pues en este mundo de autoritarismo que hay a nivel mundial, donde ya existe gobiernos que llevan democráticamente y llegan y desmantelan todos los contrapesos y un debilitamiento institucional, y eso lo dicen los científicos sociales, no yo, ¿sí? Me parece que Donald Trump va a llegar y va a proteger los intereses norteamericanos, y vamos a ver cosas extraordinarias, creo sí. yo. Eso sería como considerar que los intereses norteamericanos están protegidos con nuestro sistema judicial, pues. Entonces, si México ha tenido condenas precisamente por cómo opera el Poder Judicial, ha tenido condenas importantes. A lo que me refiero es que vaya a decir Trump, Claudia, si sigues con esa reforma te voy a poner un arancel del 50%. No, la verdad es que no, eso no va a suceder. Creo que eso es una discusión más al interior, en la que para potenciar y para generar una profunda indignación y decir, no, nos estamos convirtiendo en el peor país del mundo, se utilizan ese tipo de adjetivos. O, por ejemplo, ese tipo de argumentos de decir, oye, pues el presidente López Obrador llegó, pasó, y a mí no me cumplió la dictadura que me dijeron que iba a tener, pues, o sea... No es necesario utilizar ese tipo de adjetivos para tratar de potenciar. Es que regresa en el 2030, he leído en redes, ¿eh? Ahora que Trump, Trump regresó, también López va a regresar en el 30. Va a haber narrativas de ese tipo con los científicos sociales. Los científicos sociales analizan los modelos políticos. Bueno, son los científicos sociales, o sea, hay que estudiarlos, ¿no? ¿Qué dicen los que estudian, no? Hablan que los modelos políticos se van marcando y las categorías son populistas, son autoritarios, concentran el poder, polarizan a la sociedad, y eso esto está rebasado, ¿no? Esto lleva ya 20, 25 años. Mira, imagínate los beneficios que tiene esta discusión, que más de 80,000 personas, casi 100,000 personas viendo las sesiones de la Corte en diferentes plataformas, sí. Nomás para que te des cuenta. ¿Será malo eso o será bueno? ¿Será bueno o será malo que se discuta lo que sucede en el Congreso, lo que sucede en la Corte? Yo creo que al contrario, que ha tenido mucho beneficio porque ha politizado mucho. Ojalá se traduzca en las urnas el próximo año, sí, claro. en votantes. Sí. Bueno, Raúl Guillén, lo dudo. Muchas gracias. Darbel López, muchas gracias por estar aquí con nosotros.